Caramelo macizo. El caramelo macizo es una mezcla de sacarosa y glucosa que se cocina a altas temperaturas. Es una estructura no cristalina. Es una solución de estructura amorfa, falta de organización en sus cristales debido a la alta concentración de azúcar, pero que gracias a sus propiedades físico-químicas posee una apariencia cristalina. Tiene un bajo contenido de humedad y con tendencias a absorber humedad de la atmósfera. Existen varios tipos de caramelo macizo. Entre estos se encuentra el engranado o opaco y no engranado o cristalino. Los factores que afectan en la determinación del tipo de caramelo macizo es la temperatura, la formulación y el contenido de humedad. Como se puede observar en la imagen, una estructura cristalina es la que no presenta nuestro producto, sin embargo una estructura amorfa es la manera desordenada en la que están los cristales. En el caso de los caramelos duros, la baja actividad de agua, que es entre el 0.2 y 0.35 como intervalo, se convierte en un beneficio para el producto. Hace que el caramelo sea más estable durante su almacenamiento y además es poco probable el crecimiento de microorganismos por la humedad. Para el siguiente punto abordaremos la influencia de la temperatura y transición vítrea. En el caso de los caramelos duros, estos deben exhibir estructuras amorfas estables o vítreas que se pueden formar de distintas maneras. La primera, por una disminución de la temperatura por debajo del punto de fusión, y la segunda sometiendo al producto a una rápida evaporación del agua que contiene. Los factores que deben controlar para obtener este producto final con buenas características sensoriales son la temperatura durante el proceso, algunas también como la dureza del agua utilizada, la composición de la fórmula del caramelo y el porcentaje inicial de sólidos. El principal problema también con los caramelos relacionados también con la temperatura de transición vítrea de sus azúcares como componentes mayoritarios es la pegajosidad. La plastificación de un alimento genera el fenómeno de la pegajosidad. En el caso de un alimento se humecta excesivamente permitiendo la cohesión de las partículas debido al decrecimiento de la viscosidad superficial. A continuación se presenta la tabla nutricional del caramelo macizo. Como se puede observar, los carbohidratos se encuentran en mayor cantidad, ya que tienen 95 gramos. Esto es porque el ingrediente que predomina es el azúcar. No tiene fibra y las proteínas se encuentran en menor cantidad, así como los minerales. A continuación se dará a conocer la formulación del caramelo macizo. Cuenta con 58.4% de azúcar, 23.5% de glucosa, 16.5% de agua, 1% de ácido cítrico, 0.3% de saborizante y colorante. El agua es el solvente para incorporar la glucosa y el azúcar. La glucosa evita la cristalización del azúcar, agente higroscópico, regulador del agua, textura y sabor. El azúcar es el ingrediente de mayor porcentaje en la formulación, aporta el dulzor y la estructura del caramelo. El colorante es el responsable de la apariencia visual del producto. El saborizante proporciona el efecto del sabor frutal. Y el ácido cítrico exalta los sabores frutales. Este es un disacárido conocido con el nombre de sacarosa. Está compuesto de glucosa y de fructosa, que es extraído de la caña de azúcar y de la remolacha. La fructosa es una hexosa y una cetosa, es decir, que tiene 6 carbonos y un carbonilo de tipo cetona. El carbonilo está ubicado en la parte superior,
Recordemos que si el grupo carbonilo está al final de la cadena de carbonos, como se puede ver en la glucosa que está al final en la cadena de carbonos, el monosacárido es un derivado de un aldehído. Cuando el carbonilo no es terminal, es derivado de tipo cetona. Aquí está el carbonilo, no es terminal y es derivado del tipo cetona, teniendo en consideración sus 5 grupos hidroxilo, que son 1, 2, 3, 4, 5, de cada uno de los componentes. En la siguiente imagen se observa la fórmula desarrollada de la sacarosa, como ya les mencioné, compuesto por las dos unidades de fructosa y glucosa mediante la unión 1,2-alfa de este enlace. Al estar formado por una glucosa y una fructosa unidas, ambas por sus carbonos anoméricos, es por tanto un disacárido no reductor. En proyecciones lineales como las de Fischer, no explica todas las características químicas de la glucosa. En primer lugar, la glucosa no da todas las reacciones propias de los aldehídos y en segundo lugar, presenta libre su carbono anomérico y por tanto asegura teniendo propiedades reductoras, es decir, disoluciones de D-glucosa presentaron el fenómeno llamado mutarrotación. Se distinguen los anómeros alfa y beta en función de la configuración de carbono anomérico. Su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno, como pueden ver, dos átomos de hidrógeno unidas a un átomo de oxígeno. Es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales debido a la hibridación de las órbitas moleculares S y P. Desde el ácido cítrico es debido a los 3 grupos carboxilos que pueden perder un protón. Como podemos observar, aquí están los 3 grupos carboxilos perdiendo el protón en las soluciones. Si sucede esto, se produce un ion citrato. El ácido carboxílico unido a un grupo aromático, como se puede observar, está unido a un grupo aromático. Se utilizó un saborizante de clasificación 2, idéntico al natural, según Cofepris. Su fórmula química se puede observar aquí, que es 3-hidroxi-4-fenil 2-butanón. Para finalizar, tenemos al colorante. El colorante fue utilizado como carmín índigo, que es un colorante sintético de color azul empleado en la industria alimentaria. Es una sustancia hidrosoluble, estable al calor, sensible a los ácidos. Todos los colorantes poseen uno o más grupos cromóforos que originan el color. Para que una sustancia colorada sea un colorante se debe presentar también grupos auxócromos. Estos grupos tienen la misma misión de potenciar y fijar el color sobre un material que se pretende colorear. Un cromóforo es una agrupación anatómica con características individuales de absorción de la luz visible ultravioleta, es decir, grupos de átomos responsables a la colaboración. Este es el diagrama de procesos para la elaboración de caramelo macizo. Se comienza con un mezclado, en el cual se agrega el 16.5% de agua, el 58.4% de azúcar y el 23.5% de glucosa. Posteriormente, se llega a un concentrado, el cual debe de llegar a una temperatura de 128 grados para formar un jarabe homogéneo, en el cual se agrega el 1% de ácido cítrico. Posteriormente, se llega a un enfriado a 90 grados, en donde se agrega el 0.3% de colorante y el 0.3% de saborizante, para después llegar al troquelado. Aquí es en donde se le da forma al caramelo, para finalmente llegar a un desmoldado. Durante el proceso de elaboración de caramelo macizo, en la etapa de concentración, se da la reacción de caramelización, la cual consta de 2 etapas. La primera etapa es la hidrólisis de la sacarosa y la segunda es la oligomerización de compuestos de bajo peso molecular. En la primera etapa, la sacarosa se degrada para obtener compuestos de bajo peso molecular, como son cetonas, aromáticos, éter, furano, aldehídos, entre otros, que dan cierto aroma y son volátiles. En la segunda etapa, los compuestos
se vuelven a polimerizar formando compuestos deshidratados e inestables al calor, los cuales forman dobles enlaces para que se puedan dar las melanoidinas. Las posibles reacciones de inestabilidad que se pueden dar en el caramelo macizo es la cristalización, en la cual la sacarosa está totalmente ordenada formando cristales. Para esto se necesita de una sobresaturación de sacarosa. Dependiendo de la temperatura será la textura que va desde sólidos amorfos a cristales. Cuando la solución se enfría, más moléculas de sacarosa se unen al cristal en un intento de aumentar la temperatura. Esto explica por qué los cristales se forman cuando la temperatura disminuye. Para evitar la formación de cristales se puede utilizar jarabe de glucosa o fructosa o también azúcar invertido. A continuación se mostrará la elaboración de caramelo macizo. Se coloca en un pocillo el 16.5% de agua, que será el disolvente que nos ayudará a incorporar los ingredientes y se pondrá a calentar hasta llegar a su punto de ebullición. A continuación, se agrega el 58.4% de azúcar al agua y se mezclará hasta solvatar completamente el azúcar. Se le agregará 23.5% de glucosa a la solución de sacarosa y se mezclan hasta tener una mezcla homogénea. Recordemos que su principal función del jarabe de glucosa es evitar la cristalización del caramelo macizo, además de dar textura y dulzor a nuestro producto. Posteriormente se mezclará hasta que sea totalmente homogéneo. Con la ayuda de un pirómetro se monitoreará la temperatura de la mezcla para asegurarnos que se llegue a 128 grados centígrados. Una vez que se haya llegado a la temperatura deseada, se agregará 1% de ácido cítrico a nuestro jarabe, para así poder mantener la forma y transparencia deseada a nuestro producto. Se retira el pocillo de la fuente de calor y se deja en reposo hasta que alcance una temperatura de 110 grados centígrados y se le agrega el colorante azul 0.3% y saborizante de frambuesa 0.3%. La mezcla obtenida se colocará en un molde y se dejará en reposo hasta su endurecimiento. Para finalizar, únicamente se sacarán del molde los caramelos para su posterior consumo.